es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Aleluya. Aleluya, tu fidelidad, Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Les estoy saludando a todos los hermanos, amigos que en esta mañana se encuentran conectados por los diferentes medios de comunicación, a los amigos que nos están escuchando, los vecinos en los diferentes barrios. Extiendo mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Él sea en esta mañana haciendo una obra especial y que en esta mañana sea hablando a nuestras vidas. Señor Jesús, Padre Celestial, en tu nombre santo, mi Dios, estamos. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias, Señor, gracias. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande, mi Dios. Gracias por esta mañana que nos permites estar aquí. Gracias, Señor Jesús, porque una vez más nos permites glorificar y exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Cristo bendito Dios. Glorifícate de una manera especial en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor allí en el libro de Salmos, el número 24, dice la palabra del Señor. Titula este pasaje El Rey de Gloria. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado por engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alzaos vuestras cabezas para que entre el Rey de Gloria. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos en esta mañana, vamos a orar, vamos a presentar las necesidades del pueblo de Dios y vamos a invitar al hermano Albeiro. Él desde su casa va a extender una oración en pro de las necesidades del pueblo del Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre bendito, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos invocar tu nombre, Señor, y presentar a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor, presentar delante de ti cada petición, cada necesidad que hay delante de ellos, soberano Dios. Te pedimos que seas tú obrando conforme tu misericordia, conforme tu bondad, conforme el amor que tienes por cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor Jesús, que seas tú, Padre Santo, el que obres poderosamente en nuestras vidas y nos ayudes a continuar en este camino, creyendo, Señor, que tú eres bueno, creyendo que tú eres el único que puede ayudarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. Señor Jesús, obra nuestras necesidades, nuestras peticiones. Te lo pedimos en tu nombre glorioso, Jesús de Nazaret. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la alabanza, a Él sea toda la gloria y la adoración. Vamos a exaltar el nombre del Señor Jesús. Vamos a glorificarle, vamos a cantarle a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra disposición. Y allí desde su casa yo le invito para que usted alabe al Señor con todo su corazón. Que vencedores, más que vencedores, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Enemigos
confiando en tus promesas. Clámame, yo te responderé, que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en tus promesas. Clámame, yo te responderé. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en tus promesas. Clámame, yo te responderé, y que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en tus promesas. Clámame, yo te responderé. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. A Él sea la alabanza, a Él sea la gloria y la adoración. Vamos a orar por los niños, vamos a decirle al Señor que Él sea haciendo una obra grande y especial en cada uno de los niños. Señor Jesús, Padre Celestial, estamos ante tu presencia, mi Dios, porque tú eres bueno. Ante ti, Señor, presentamos cada uno de los niños. Presentamos, Señor Jesús, a los niños de esta iglesia, Señor, a los niños de este sector, a los niños de este municipio. Que tú seas, Señor, haciendo en ellos una obra especial. Los niños de nuestro país, mi Dios, obra en sus vidas, Señor Jesús, de una manera especial, mi Dios. Aférralos de tu mano y no les sueltes, Señor Jesús. Glorifícate en ellos, Señor Jesús. Seas tú, Señor, en cada momento de su vida estando allí. Seas tú, Señor Jesús, protegiéndolos, haciendo una cerca poderosa con tu gracia, con tu poder, Señor, en cada uno de ellos, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre de nuestro Señor. Bueno, voy a invitar a nuestro pastor para que él pase hasta acá. Él continúa con este servicio y que el Señor Jesucristo sea bendiciéndoles a todos. Gloria a Dios, gracias al Señor. Reitero esta mañana mi saludo para todos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, gracias a Dios, en esta hora podemos estar en este lugar, podemos invocar el nombre de Jesús. Gracias a Dios que podemos desde este lugar, desde el templo de aquí de la iglesia, podemos adorar a Dios. Amén, podemos levantar nuestra oración a Dios para que Él sea obrando en cada vida de una manera especial. Quiero antes de todo saludar especialmente a toda la iglesia de aquí de Ulloa, a todos mis hermanos que desde casa nos están viendo y algunos escuchando también. Gracias a Dios poderles saludar a todos ustedes en esta hora. En el nombre de Jesús, mi fraternal saludo para todos en el admirable nombre del Señor Jesucristo. También quiero saludar a los amigos, las personas de aquí, de este municipio de Ulloa y sus alrededores. Quiero saludar también a los amigos, los vecinos de la comunidad de Villasucre, del barrio Villasucre, que están escuchándonos en esta hora y para escuchar la palabra de Dios.
Saludar también a las personas que están en el obelisco, están escuchando la palabra. Igualmente las personas que están en los diferentes barrios de aquí de Ulloa, que les alcanza a llegar este sonido para escuchar la palabra. Algunos están conectados también vía Facebook Live. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Saludando también a las personas de Moctezuma que están también conectados, pegados allí a esta transmisión en vivo. Qué rico, qué felicidad me da esta mañana saber que podemos estar conectados con el Señor, con la palabra de Dios, con la presencia del Señor. También nos han reportado información de Chapinero, que desde allá también nos están viendo y escuchando a la palabra del Señor Jesús. Gracias a Dios. Y también saludando, claro que sí, muy especialmente a todos los hermanos y los amigos y las personas que están fuera de nuestro contorno, del contorno del municipio. Sabemos que hay personas de otros municipios del Valle del Cauca y de otros departamentos que nos están viendo y escuchando. Saludar también especialmente a la hermana Orfilia y su esposo, el hermano Oscar, también Oscar Santa. Saludo bien especial para ellos en el nombre de Jesús, en el municipio de Calarcá. También a las personas que nos han visto y nos están escuchando también de fuera del país. A todos ustedes un saludo esta mañana bien especial en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios que podemos estar en su presencia, que podemos estar delante de Él para invocar su nombre. Y como siempre yo quiero orar en esta hora, pidiendo a Dios la bendición para cada uno de nosotros. Amén. Siempre, como le decía, no cesamos de, como dijo Pablo en alguna vez, no ceso de rogar a Dios por vosotros. Y creo que es tiempo y es oportunidad para orar y para dirigirnos delante del Señor, para que Él sea ayudándonos, bendiciéndonos, guiándonos, y sobre todo entendiendo y reconociendo que sin Él nada somos, que sin Él nada podemos hacer, y que al contrario, con Él todo lo tenemos y con Él todo es posible. Oremos. Señor Jesús, en esta hora, Padre Celestial, delante de tu presencia, podemos en esta hora levantar esta oración delante de ti, pidiéndote, Señor Jesús, por todas las personas que están en este momento conectados en esta transmisión y que nos están escuchando también por medio de los diferentes mecanismos tecnológicos. Señor, gracias porque podemos llegar a familias, a hogares esta mañana para predicar tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, por tu bendición y tu fidelidad que no se detienen, sino que siempre permanecen y están con nosotros. Siempre tu amor, tu bondad, tus misericordias que siempre están y siguen con nosotros. Gracias, Señor. Una vez más presento este municipio de Ulloa con todos sus habitantes y todas las personas, Señor, que necesitan de ti. Los presentamos para que tú obres de una manera especial en cada vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Quiero entrar en la palabra del Señor en esta hora, amén, y quiero compartir algo de la Biblia bien especial para nosotros. Y quiero hablar de un tema bien importante del cual quizás se viene hablando, venimos mencionando y se viene tocando en el transcurso de estos días, un tema bien especial, y creo que es un tema. ¿Por qué es especial? Porque de allí radica el fundamento de nuestra fe. Allí está guardado, digámoslo así, el fundamento de nuestra fe, de la predicación, de lo que nosotros predicamos,
y anunciamos y de lo que nosotros hablamos. Amén. Y entonces gracias a Dios porque podemos en esta hora también participar, amén, de la palabra del Señor. Vamos a mirar ahí en el primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, donde hay una escritura bien especial y que tiene que ver con lo que el mundo celebra en estos tiempos, y creo que es un tema no ajeno para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Es un tema de suma importancia y trascendencia acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es bien importante, y más que importante, muy necesario que podamos hablar de este tema esta mañana en el nombre de Jesús. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, del verso 1 en adelante. Amén. Primera de Corintios 15, del 1 en adelante, dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y mire esto: si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. El verso 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice la Escritura. Amén. Oremos para que esta palabra traiga mucha bendición y edificación a la vida de cada uno de nosotros. Como decía, necesitamos ser enseñados, ministrados y edificados en esta hora por la palabra del Señor. Señor Jesús, en esta hora, bendito Dios, gracias porque te podemos invocar y podemos predicar tu palabra. Gracias por recordar una vez más, poder recordar, aleluya, a través de este mensaje esta mañana, de esa obra tan gloriosa que tú has hecho e hiciste por nosotros en la cruz del Calvario para traer vida, paz y seguridad de salvación a cada uno de nosotros. Gracias en esta hora, y te pido que tú abras el corazón de cada amigo, de cada hermano, de cada oyente esta mañana, para que esta palabra se quede con nosotros en nuestros corazones. En el nombre soberano de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a hablar esta mañana de el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Amén. Creo que es un tema importante hablar de esto, del poder de la resurrección, de esto tan maravilloso, porque después de que
ya conocemos todo el trayecto bíblico, la historia bíblica. Sabemos que el Señor Jesús es sepultado, y el apóstol allí lo está mencionando y dice: yo les declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el evangelio que recibí, ese mismo en el cual ustedes en el cual perseveran, y si retienen la palabra, pues seguirán, perseverarán, porque ese mensaje ha sido entregado a vosotros, y si ustedes no creen en vano, este mensaje los conduce a la salvación. Y el mensaje que él empieza a declararle en el verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, es necesario recordar la esencia, o más que eso, el porqué, la razón, como creo que en estos días, el jueves pasado lo hablaba, la razón principal y fundamental de la muerte de Jesús en el Calvario. El profeta Isaías, ahí en el capítulo 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y es una profecía mesiánica, se estaba refiriendo a Jesús, y dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y quiero saltarme al verso 4, y dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, el castigo para nosotros obtener paz, fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. Y más adelante el 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero importante, hermanos y amigos, porque el verso 5 dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y quiero decirle algo muy puntual esta mañana. La escena de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario no fue simplemente para que quedara recordado en la historia de la humanidad. No es simplemente para que cada año por estos tiempos lo recordemos, y qué bueno, y me alegra poder recordar, pero qué bueno que no lo estemos únicamente recordando cada año, sino que esto es para presentemente y continuamente tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Saber que Jesús murió en la cruz del Calvario, no para celebrar únicamente cada año, sino, y no para que quedara marcado en la historia como un hombre que se sacrificó y ya, sino que fue por nuestros pecados, fue por nuestras rebeliones. En otras palabras, nosotros somos pecadores desde el principio. Nosotros desde que nacemos traemos la mancha de pecado, y durante los años que vivimos somos pecadores. Pero la Biblia dice que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, pero no había la manera, no había una manera como nosotros pudiéramos pagar. Solo se necesitaba la sangre de un justo, y esa sangre de ese justo es Jesucristo, el cual predicamos y anunciamos esta mañana, sabiendo que ese justo, ese varón justo llamado Jesús, murió en la cruz para perdonarte y perdonarme todos los pecados. Aleluya. Pero no solamente eso, sino que Pablo está diciendo: les he predicado y les he anunciado a los corintios que Cristo murió por nuestros pecados, y eso ustedes lo han recibido, y eso ustedes lo han creído, y eso muy seguramente los conducirá a la salvación si no creen en vano.
pero también dice que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí quiero decir algo que es bien especial. La Biblia históricamente presenta diferentes personajes que murieron y tuvieron el privilegio de ser posteriormente resucitados. La Biblia nos habla del hijo de la viuda, que por allá murió en alguna ocasión y tuvo el privilegio de ser resucitado. El hijo de la tsunamita, a través de un profeta, recibió una vez más, o recibió la resurrección, volvió a la vida, por llamarlo así de esta manera, después de que había muerto. El joven de Naín, la Biblia cuenta que ya lo llevaban a enterrar, pero se encuentra, ahí iba la muerte prefigurada en este hombre que lo llevaban a enterrar, pero por ese mismo lado venía Jesús, que es la vida del mundo entero. Aleluya. Venía entrando hoy a un encuentro entre la muerte y la vida, y prevaleció la vida, que es Jesús. Y este joven de Naín resucitó otra vez. Dios le devolvió la vida. La hija de Jairo, hay un texto, unos versículos en la Biblia que nos relatan acerca de esto. Lázaro, hemos escuchado muy bien de la historia de Lázaro, cómo Jesús va hasta la cueva, hasta la tumba, hasta el lugar donde Lázaro había muerto. Llevaba 4 días de muerto, y después de 4 días Jesús, con su voz, entendiendo que Jesús es la vida y es la resurrección, él emite las palabras y dice: Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice que al instante Lázaro se levantó de la muerte. También en el libro de Hechos de los Apóstoles nos habla de Tabita, y así hay diferentes personajes que tuvieron el privilegio, la gran oportunidad, después de experimentar la muerte y después de la muerte regresar a la vida. Pero déjeme decirle algo, y es que hay una diferencia muy grande y muy marcada, porque aunque estos hombres murieron y tuvieron el privilegio de ser traídos otra vez de la muerte, finalmente volvieron a morir. Al cabo de los años, Lázaro volvió a morir, la hija de Jairo y todos estos personajes que hemos mencionado volvieron a morir, quedando en el mismo estado, en la misma posición de todos los demás seres mortales, quedando todos en el mismo nivel. Y es allí donde hay uno de los elementos más importantes y sobresalientes de la resurrección de Jesucristo. Porque Jesucristo murió y resucitó entre los muertos. Y escúcheme algo, no por intermediación de cualquier hombre. En los casos anteriores de los cuales estamos hablando, hubo intermediación de otros seres, en algunos los profetas, en algunos casos de pronto los apóstoles. Jesús mismo estuvo presente en la resurrección de Lázaro y de otros personajes, pero gracias a Dios, amén, que en la resurrección de Jesús de entre los muertos no hubo intervención humana de nadie, no hubo intervención de ningún ser humano. La resurrección de Jesús es diferente a todos, porque fue de Él mismo, de su Espíritu Santo. Dios mismo en su manifestación, aleluya, le levantó, dice la Biblia, le levantó de los muertos, levantó de los muertos a Jesús. Fue levantado con poder y gloria, y para algo más. Segundo, para nunca más morir. A diferencia de los otros seres, han vuelto a morir. Jesús se levantó para nunca más morir. La resurrección de Jesús, hermanos y amigos, es el centro de nuestra fe cristiana. El evangelio de la gracia de Dios, este evangelio que predicamos, tiene que ver con un protagonista principal. El protagonista de esta historia se llama Cristo, anunciado en las Escrituras.
tiene que ver con su muerte por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, porque la Escritura lo menciona. Tiene que ver con su resurrección, también de acuerdo a las Escrituras. Es decir, ¿qué le quiero decir con esto? Que las Escrituras, la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, dan fe de la vida y de la obra redentora de Jesucristo. En otras palabras, este libro del cual te predicamos es la misma palabra de Dios, es el mismo mensaje de Dios para la tierra, para los hombres. Déjeme decirle que esto no es un libro cualquiera, este no es un libro de filosofía inventado por hombres, este no es un libro cualquiera por allí, no, este no es cualquier papel, como dice la gente, es que el papel puede con todo. Este es el único libro que históricamente ha traspasado tiempos, siglos y edades, y ha prevalecido en el tiempo, y en el cual diferentes personas y seres, hablando en diferentes épocas, han concordado en lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que toda esta Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil. Es decir, que aquí le predicamos, hermano y amigo, la Santa Escritura, la santa palabra de Dios. Aquí la Biblia da cuenta y da fe de la obra maravillosa de Jesucristo. Te hablamos de Cristo, te hablamos de Jesús. Así como su sepultura, al ser llevado a la sepultura, Jesús era una evidencia de que había muerto, porque nadie va a enterrar a alguien, o nadie va a sepultar a alguien que no haya muerto. Se sepultan los muertos. Y si la sepultura de Jesús, el llevarlo al sepulcro, da fe o es una evidencia de que Él murió realmente, igualmente el hecho de que haya sido visto en vida después de la muerte se presenta o es para nosotros una prueba fiel de que evidentemente Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y el apóstol Pablo empieza a describir y dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y muestra un listado. Dice: apareció a Cefas, después a los 12 apóstoles, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice: y al último de todos, como un abortivo, es decir, como un nacido antes de tiempo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Es decir, la resurrección de Jesús es una evidencia real, de la cual no podemos dudar. No podemos ponerlo allí en duda. No. ¿Será que sí? ¿Será que no? No. La Biblia lo plantea, la Biblia lo dice, la Biblia lo establece. Y si lo establece, vuelvo y digo, allí se fundamenta la base de mi fe, y la base de su fe, y la base de la fe de la iglesia, y la base de la fe de nosotros se fundamenta en que Cristo murió y resucitó por llevar o por perdonar nuestros pecados. Aleluya. Pero Pablo, escribiéndole a los corintios, plantea dos posiciones, plantea dos escenarios del verso 12 en adelante, donde finalmente resalta la importancia de la resurrección. Y es que quiero decirle algo. Pablo le escribe esta carta a la iglesia ubicada en Corinto. Por eso es primera carta a los corintios. Ahora, Corinto se hallaba ubicado en el corazón o en el centro de la cultura griega. En el centro de la cultura griega. Y los griegos, para esa época, los griegos no creían en la resurrección corporal de las personas. Los griegos no creían que una persona resucitara, que alguien que había muerto resucitara. Era para ellos imposible creer eso. Y muchos creyentes de ese tiempo
estando ubicados en Corinto e influenciados por el ambiente cultural griego, estaban creyendo y se les estaban presentando serias dificultades para creer en la resurrección corporal. Muchos de los corintios se les estaba dificultando. Algunos hermanos de la iglesia en Corinto no podían creer porque, claro, venían permeados o venían siendo vinculados de esta cultura griega que les decía a ellos y les planteaba que un ser humano no podía resucitar, y para ellos era difícil creer. Por eso Pablo escribe esta carta, y sobre todo este capítulo 15 aquí es dedicado a aclarar y a solucionar ese conflicto y esa confusión que tenían ellos. Y por eso yo veo a Pablo planteando los escenarios, porque aquí Pablo dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y ahí la deja, es decir, pues hasta ahí estamos bien. Pero de ahí dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, y hace la pregunta: ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Porque si, es decir, ¿cómo algunos dicen que alguien que se haya muerto no pueda resucitar en algún momento? Porque si alguien no puede resucitar, verso 13, tampoco Cristo resucitó. Sería imposible entonces. Y de ahí para acá Pablo empieza a montar un escenario figurativo, no real, sino figurativo. Y dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es decir, Pablo dice: si Cristo no resucitó, en nada estás creyendo. De nada sirve estar predicando. De nada sirve desde el siglo I hasta ahora el siglo XXI venir predicando de Jesús, venir predicando de su muerte y de su resurrección. Si Jesús realmente no resucitó como plantean algunos, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo y, como decimos popularmente, mejor dicho, apague y vámonos, porque esto no sirve. Si Jesús no resucitó, entonces de nada serviría, de nada sirve nuestra fe. La predicación durante más de 2000 años ha sido vana. Y peor aún, dice Pablo: estáis entonces en vuestros pecados. Porque es que la obra de Jesús tiene su obra completa, no solo con morir, no solo con ser sepultado, sino que se completa cuando Él resucita. Porque si Jesús no resucita, entonces no hubiera habido redención por nuestros pecados, no hubiera habido salvación para nosotros. Si hubiera quedado allá, no habría pasado nada. Y por eso Pablo dice: aún estaríamos en nuestros pecados. Imagínense. Y aquí es donde la situación sería más grave todavía. Ahí sí sería la cosa más delicada, porque imagínense, nosotros, el mundo entero, como lo he venido diciendo, nacemos con pecado, y el que peca, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, y esa paga del pecado nos lleva a la condenación. Es decir, que si Cristo no hubiera resucitado, desde que nacemos estamos condenados espiritualmente. Hemos nacido entonces, si eso fuera así, hemos nacido para ser enviados al infierno de inmediato. Haga lo que haga, hiciéramos lo que hiciéramos, hubiéramos sido nacidos para ser enviados al infierno si Cristo no hubiera resucitado, porque la obra de Cristo no se hubiera completado. Es decir, y aparte de eso dice: los que durmieron los que durmieron en Cristo, confiando en Cristo desde antes, los que murieron entonces habrían perdido su tiempo. Y termina diciendo Pablo: si eso fuera así, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración, es decir, los más dignos de lástima. Seríamos hombres infelices, desgraciados, desdichados, porque nacimos para ser condenados.
Y Pablo deja allí esta posición figurativa y ahora se viene a lo real en el verso 20 y dice: pero no, señores. Parece ver a Pablo, dice: no, señores, no. Quiero dejarles algo en claro, iglesia de Corinto, y creo que esa palabra llega para nosotros los cuyoenses esta mañana y se nos transfiere, se nos transmite a nosotros. Quiero dejarles algo en claro, dice el apóstol Pablo, y es que ahora, más ahora, estén seguros y convencidos de que Cristo evidentemente ha resucitado de los muertos. La obra se ha completado. Lo que Él prometió lo cumplió. Él dijo: derriben este templo. No se refería al templo de Salomón, se refería a su cuerpo. Derriben este templo y en 3 días lo reconstruyo. Se refería a que Él iba a morir, pero al tercer día se iba a levantar. Aleluya. Y al tercer día evidentemente se levanta, se para, suelta los dolores de la muerte, se sale de allí. Aleluya. Y eso indica que Cristo, dice Pablo, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y me parece ver a Pablo que saca bandera de alegría y dice: Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque si planteando el escenario de que Cristo no hubiera resucitado, hay esta serie de dificultades, llamémoslo así, hay esta serie de desventajas. Entonces, si no hubiera resucitado, pero como ya la noticia es que resucitó, significa que todo lo que Pablo dice y que lo que puso en ese plano figurativo, entonces es real. Y quiero detenerme en estos puntos, en esta hora, para decirle: esto significa entonces la resurrección de Jesucristo para nosotros. Significa, primero, que Cristo vive en nosotros, que Cristo está con nosotros, de que nosotros no predicamos algo ilusorio, de que nosotros no predicamos vanidades, de que nosotros no vive algo imaginario nomás. No. Cristo vive en nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Cristo, y Cristo mora en nosotros. Cristo vive en nosotros. Cristo habita en nosotros. Cristo está en nosotros. Eso dice el Señor, eso dice la palabra del Señor. La resurrección de Jesucristo para nosotros nos garantiza de que Él vive y está con nosotros. Segundo, la resurrección de Cristo nos indica que nuestra fe es real. Hermano y amigo, usted que me escucha alrededor y que nos ve por medio, yo quiero dejarle algo claro esta mañana para que usted no vaya a dudar de esto. Nuestra fe es real. La fe en el Señor debe ser real. Nuestra fe no está ni debe estar fundamentada en cosas inanimadas. Yo no puedo fundamentar mi fe en algo que no se mueve, en algo que está muerto. Yo no puedo fundamentar mi fe en algo que ni siquiera respira. Yo no puedo fundamentar mi fe en algo que no existe. No, nosotros, la fe nuestra no está fundamentada en cosas inanimadas. No. La Biblia muy claramente habla, no a nosotros, sino a tu nombre, la honra y la gloria por tu misericordia y tu verdad. Aleluya. Y la Biblia de ahí para allá da otras descripciones acerca de las cosas inanimadas, las cosas que no tienen vida. Mi fe y tu fe no puede estar fundamentada en las cosas que no tienen vida, porque si no estaríamos en la misma escena de los griegos, creyendo en vano. Pero que esta mañana tu fe no sea vana, que esta mañana tu fe sea real, que esta mañana tu fe no sea fundamentada en cosas que no se pueden mover, en cosas que no pueden ver, en cosas que no pueden existir. No, que esta mañana su fe esté infundada en aquel que murió, pero al tercer día se levantó de los muertos. Que tu fe esté infundada realmente en Jesucristo, en el verdadero, en aquel que pagó en la cruz del Calvario
Fundamenta tu fe en Cristo. Nuestra fe no está fundamentada en filosofías ni en sabiduría de hombres, dijo Pablo en alguna ocasión. Nuestra fe no está fundamentada en ninguna, no, aleluya. Y hermano, esté seguro de esto esta mañana, y esto a mí me produce un gran gozo y una tremenda alegría, porque mi fe esta mañana entonces es real, es verídica. Yo he creído, el apóstol Pablo dijo, yo sé a quién he creído y yo sé que Él es poderoso, aleluya. Y nosotros esta mañana sabemos a quién hemos creído. Hemos creído no en cosas que no se pueden mover, no. El Dios de esta iglesia, el Dios el Dios verdadero, es un Dios que ve, es un Dios que oye, es un Dios que se mueve, es un Dios que vive por los siglos de los siglos, porque al tercer día se levantó y ascendió a los cielos. Aleluya. Nuestra fe no está fundada en cualquier cosa, en cualquier cosa. Da tristeza, hoy por hoy la gente cree en cualquier cosa y deifican, es decir, hacen de Dios cualquier cosa. En la India, una vaca es Dios para ellos. Hay culturas donde el sol es su Dios. Hay lugares donde deifican, es decir, Dios es cualquier cosa. Te lo digo una vez más, no pongas tu fe en cualquier cosa, porque Jesús no es cualquier cosa. Jesús, el que se levantó de los muertos al tercer día, es el Señor, es el Todopoderoso, y nuestra fe tiene que estar fundada en Él. Otro aspecto importante es que si Cristo resucitó de entre los muertos, porque Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, vuestra predicación es vana. Pero entonces me alegra esta mañana que como Cristo resucitó de los muertos, nuestra predicación es verdad. Lo que le predicamos a la gente es verdad. Lo que predicamos no es cuento. Lo que predicamos no es mentira. Lo que predicamos no es... ¿Y por qué? Porque como lo decía ahora, está fundada en la palabra del Señor, está fundada en las Escrituras. Aleluya. ¿Y qué predicamos? Que Cristo murió y al tercer día resucitó por nuestros pecados. Esta predicación es verídica y sigue siendo verídica. Pero no solamente eso, en la resurrección de Jesucristo de los muertos, por medio de ella tenemos la garantía esta mañana. Oh, aleluya. Garantía. Escúcheme la palabra garantía. Porque cuando tú vas a comprar algo, te lo entregan bueno. Y para que estés seguro de lo bueno que está, te dicen, te voy a dar una garantía de tanto tiempo. Es decir, que si en algún momento de la vida o en ese tiempo determinado ese artículo te sale malo, llévalo, que te responden por él. Dios da una garantía, pero aquí te voy a decir algo que es diferente. Dios te da una garantía no con límite de tiempo, porque hay artículos que te los venden con 1, 2, 5, 7 años de garantía, pero la garantía del Señor es eterna. Tenemos la garantía de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿A quiénes? Al que se ha arrepentido de todo corazón, al que se ha hecho bautizar en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, ha puesto su confianza absoluta en el Señor. Oiga, hermano y amigo, la garantía está. No lo pongas en duda esta mañana. Hay garantía de que nuestros pecados han sido perdonados. Otro aspecto, tenemos la seguridad de que los que hasta ahora han muerto creyendo en Cristo serán levantados. Eso lo dice, lo predicamos. Es más, en el mismo capítulo lo dice. En ese mismo capítulo lo dice. Dice que los muertos en Cristo resucitarán, serán levantados. Aleluya. Esos que murieron, pero que murieron creyendo, que murieron confiando, que murieron esperando, que murieron en fidelidad, sabiendo y poniendo su confianza en el Señor. Esos, la Biblia los declara y dice que esos muertos en Cristo, un día, ¿cuál día? El día del arrebatamiento del Señor, serán levantados de entre los muertos. El día que el Señor venga por la iglesia,
por sus santos, por sus hijos, por sus escogidos. Esos serán levantados. Los que estemos en vida, como decía esta semana, o los que hayan muerto, pero creyendo en el Señor, serán levantados de entre los muertos y serán puestos allá, serán llevados al cielo. Aleluya, aleluya. Eso nos da una seguridad de que los que hayan muerto en Cristo serán resucitados. Oiga, el Señor les da una posición de privilegio: resucitarán primero. A ellos los vamos a llamar primero, van a subir primero, van a llegar primero. ¿Pero quiénes? Los muertos en Cristo. Repito, muertos en Cristo. No los que murieron y después fueron por allá de pronto para que oraran por el alma. Ahí no se puede hacer nada. Son los que en el momento que los cogió la muerte, en ese momento estaban creyendo en Cristo. En ese momento habían entregado su vida para Cristo. Esos tenemos o tienen la seguridad de que serán levantados cuando el Señor nos llame, cuando el Señor nos arrebate. La resurrección del Señor, aleluya, nos da la garantía, nos da la seguridad, nos da, ¿sabe? Nos ha transmitido vida, porque por su muerte fue que nosotros tuvimos vida. Porque como lo decía ahora, nosotros éramos condenados a morir. Nosotros estábamos condenados a morir. Estábamos condenados a muerte. ¿Qué nos esperaba? Juicio, una horrenda expectación de juicio. Nos esperaba la condenación, nos esperaba la muerte. Pero hubo uno, porque es que los pecados míos, los pecados del mundo entero, Jesús los cogió. Se lo voy a explicar de esta manera. La ropa sucia, manchada de pecado, la ropa manchada de inmundicia nuestra, Jesús se la puso. Oiga, el santo Jesús se puso esa ropa de inmundicia, se la vistió Él, se la puso Él, y Él entonces fue declarado allí como culpable, pero no culpable porque Él tuviera pecados, sino por los pecados del mundo entero, y pagó Él por nuestros pecados, llevó nuestros pecados en la cruz, y ahora nos entregó a nosotros un traje limpio y nos dijo: vea, yo me voy a poner el traje sucio suyo, que está manchado de pecado, y usted póngase el mío, póngase el traje de santidad. ¿Eso qué significa? Que nosotros, por medio de Jesús, fuimos vivificados. Pero esto tuvo su obra completa en la resurrección. Cuando Jesús resucitó, aleluya, tuvimos esa bendición. Pedro, en el capítulo 1, verso 3 de primera de Pedro, dice que nosotros fuimos renacidos, es decir, volvimos a nacer para una esperanza viva. ¿Y por cuál hecho? Por el hecho de la resurrección de los muertos de Jesús. Por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Por eso nosotros fuimos renacidos, fuimos traídos a una nueva vida, fuimos traídos y ahora fuimos traídos a un estado de esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nos mantiene? ¿Cuál es la esperanza que nos sostiene? Hermano y amigo, hay personas que llevan 10, 5, 20, 30, 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, y no se apartan y no se van a un lado ni al otro, siguen creyendo y siguen confiando, y usted los ve a pesar de la edad y a pesar de que su salud ya no les da de la mejor manera, pero siguen buscando y siguen orando y siguen creyendo. ¿Y por qué hacen eso? Usted se preguntará después de tantos años que ha vivido. Porque hay en nosotros una esperanza viva, que si nos mantenemos firmes y nos mantenemos fieles a Él, habrá un día que lo veremos a Él cara a cara, habrá un día que seremos levantados y seremos arrebatados. Es decir, que nosotros fuimos renacidos para esta esperanza, y esta esperanza nos mantiene firmes, nos mantiene firmes. Pero no solo eso, sino que termino con esto. Pablo dice: si Jesús no hubiera resucitado, somos los más desgraciados de todos los hombres. Pero entonces, como ese era un caso hipotético, es decir, no era real,
El caso real es que Cristo sí resucitó. Entonces eso me dice entonces que nosotros entonces somos los hombres y los seres más bienaventurados y dichosos de todos los seres de la tierra. Somos los más bienaventurados, somos los más dichosos, somos los más felices. ¿Saben por qué? Porque estamos creyendo, tenemos una esperanza fiel, tenemos una fe viva, tenemos una garantía. Todo esto que le acabé de mencionar, que Cristo está en nosotros, que nuestra fe es verídica, es real, que lo que predicamos es la realidad, de que nuestros pecados han sido perdonados, de que los muertos serán levantados, de que tenemos nueva vida. Todo esto a nosotros nos llena de dicha, nos somos bienaventurados, nos llena de alegría esta mañana de saber que estamos en el camino correcto, que estamos en la verdad, que estamos en Jesús, que estamos en el Señor, que no estamos tras cosas ilusorias ni cosas vanas, que estamos yendo según lo que manda el Señor, según lo manda su palabra. Aleluya. Y eso me da una dicha y una alegría y una plena confianza esta mañana de saber que seguimos adelante creyendo y confiando en el Señor. Y quiero terminar como Pablo termina diciéndole a esta misma iglesia de Corinto, en ese mismo capítulo, le dice, les da el consejo final y les dice: así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermano, manténgase firme. Hermano, usted que desde casa me está viendo y nos está escuchando, quiero decirle, manténgase, aunque estos tiempos son difíciles, pero Pablo nos manda y nos dice: así que hermanos míos, estad firmes, manténgase firme, manténgase constante, manténgase creciendo en la obra del Señor, estése allí pegado a Cristo, constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál trabajo? El trabajo de fe, el trabajo de creer, el trabajo de servicio, el trabajo de anunciar, el trabajo de predicar, de evangelizar, de hablarle a otros. Ese trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y saben por qué no es en vano? Porque evidentemente Él murió pero resucitó al tercer día. Y eso es garantía esta mañana. Eso es garantía de fe esta mañana. Por eso aquí es donde se basa nuestra fe. Esta es la columna vertebral de la iglesia. Aquí es donde se fundamenta la fe nuestra. La fe nuestra se fundamenta en esto, en que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Hay vida esta mañana. Dios sigue transmitiendo vida, aunque en el mundo alrededor se huele a muerte. Se huele a muerte no solo por el coronavirus, sino que el pecado huele a muerte, el pecado huele a inmundicia. Pero aunque en el mundo se huele a muerte alrededor, en medio nuestro, en medio del mundo, está el que vivifica, está el que da vida, está el que renueva, está el que transforma, está el que resucitó al tercer día para hacernos personas dichosas, felices y diferentes, para que vivamos para Él. Vamos a orar en esta hora. Por eso, hermano, sigue confiando en el Señor. Hermano, sigue creyendo en el Señor. Las cosas pueden parecer duras por momentos, pero siga creciendo, porque manténgase constante, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Aquí no estás perdiendo el tiempo. Nuestra confianza no es en vano, es en aquel que murió y resucitó. Padre celestial, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Hoy hay garantía de que tú vives. Hoy hay garantía de que tú vives y vives para siempre. Vives para siempre, Señor. Hoy hay garantía, hoy hemos predicado de la vida que hay en ti, Señor, de que tú eres la vida, de que tú te levantaste de entre los muertos y tú nos das
ministras la vida, transmites vida para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta hora. Aleluya. Yo presento, yo pido en esta hora por mis hermanos, por los amigos, por cada uno de los habitantes, Señor Jesús, de este lugar, que la fe en ti crezca, que sea una fe genuina, una fe verdadera, Señor Jesús, atendiendo a tus palabras, Señor, atendiendo a tus consejos, atendiendo a lo que dice tu santa palabra, Dios, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y seguir esperando el arrebatamiento, seguirte esperando, Señor. Gracias, gracias por esa obra tan maravillosa. Gracias por darnos vida aunque estábamos muertos, pero nos trajiste a la vida y a una vida nueva. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Adoramos tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Me alegra haber compartido con todos ustedes, mis hermanos y amigos, en esta mañana, deseándoles un comienzo de semana en victoria, éxito, pero sobre todo con la paz y la bendición de Dios obrando en sus vidas y en nuestras vidas de una manera especial. Paz de Cristo para todos, saludo para todos en el nombre de Jesús en cada lugar, y que el Señor me los bendiga. Paz de Cristo para todos.